Hola, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Gracias por acompañarnos hasta esta ocasión. Sin duda ha sido una bendición de compartir semana tras semana estas hermosas enseñanzas de lecciones de escuela sabática. Quiero también presentar a Micaela, quien nos acompaña por segunda vez. Gracias, Micaela, por estar con nosotros esta vez. Gracias por la invitación. Y así es, queridos amigos, esta semana continuamos con el estudio de Entendiendo el Sacrificio. Una de las imágenes que vamos a ver en el estudio de esta semana es acerca del sacrificio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y también animo a que nos ayudes a compartir y que puedas suscribirse al canal IAY Hispano. Que el Señor nos pueda ayudar en esta hora, así que vamos a entrarnos de lleno en el asunto que nos corresponde. Queremos pedir la sabiduría divina. Micaela nos podría dirigir con nosotros. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad de abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio, que Él coloque tus pensamientos en nuestra mente, que nos instruya, Padre, para contemplar, Señor, el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que podamos comprenderlo y aceptarlo en nuestra vida, Padre. Te lo rogamos por cada persona también que nos está viendo. Pedimos por sus vidas, también su vida espiritual, y que puedas dirigir sus mentes también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, como recordarán, durante este trimestre estamos estudiando imágenes y símbolos y algunos principios de interpretación profética. Esta semana, pues, el estudio es Entendiendo el Sacrificio. El texto que tenemos para memorizar está en Apocalipsis 5:9, donde el texto dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Tanto capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis muestran un escenario único de capítulo 4 habla de la entronización de Jesús, capítulo 5 habla, ¿no?, de cómo estos seres adoran al Señor día y noche. Así que son escenas de adoración que se nos muestra que al final el único que es digno de tomar el libro es aquel que ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, que es Cristo. Y esta semana el estudio justamente se basa en ese asunto, ¿no?, de que cómo Dios muestra su amor en aquel acto sacrificial en la cruz para salvar a la humanidad, para redimir a la humanidad. Y justamente es el tema de la semana. También veremos de que todos estos sacrificios que se vienen mencionando desde Génesis hasta Apocalipsis han empezado a sacrificar desde Adán un cordero, ¿sí? Un cordero perfecto, un cordero que no tenía defecto. Y como este cordero venía siempre representando al cordero que quita el pecado del mundo. Sin más decir que eso, no sé si Micaela quería mencionar algo al respecto. Quisiera solo hacer un comentario sobre aquí Apocalipsis 4 y 5, donde, bueno, en el capítulo 4 se viene hablando sobre la adoración que todos los seres le rinden a Dios, y en el 5 entra en escena este cordero, ¿sí?, que dice un cordero como inmolado. Y el tema central del capítulo 5 es el cordero inmolado, o sea, Jesús, y cómo Juan ve que el cordero ha sido inmolado. Evidentemente tiene marcas. Entonces se está recalcando el sacrificio de Cristo.
Y quiero decir esto porque muchos están hoy en día reinterpretando las profecías diciendo que aquí es la escena del juicio. Sin embargo, aquí se lo enfoca y el énfasis que se le da a Cristo es como un cordero, ¿sí? Como el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados y no como sacerdote. Entonces, por eso es que entender estos símbolos nos ayuda en la comprensión correcta de las profecías, porque nos ayuda a darle el correcto significado. Así es, y de hecho cuando nosotros vemos a Cristo representado como un cordero sin mancha, mencionó tanto en Isaías y también en otras partes de la Biblia, pues vemos también de que Él dio este sacrificio, comenzando desde Adán, para que Adán comprendiera de que el verdadero cordero vendría para librarlos del dominio del pecado. Por eso fue instituido este sacrificio. Sin embargo, el día domingo nos muestra de que cómo es que este mismo Dios que dio este ritual de sacrificios, aparentemente, sí, aparentemente es contradictorio en el libro de Isaías capítulo 1. Sin embargo, queremos abrir no solo Isaías, sino también las otras partes de la Biblia y sacar lecciones importantes acerca de que por qué el Señor parece decir que esos sacrificios que ustedes me ofrecen son inútiles, ¿no? Y bueno, es el título del día domingo. Bueno, comentemos un poco acerca de este día. Como bien dijiste, Ronald, todo el servicio de sacrificio fue instituido por Dios y todo apuntaba hacia el gran sacrificio de Cristo y es de ahí de donde se extrae la representación de Cristo como un cordero. Y aquí en Isaías capítulo 1, no voy a leer todos los versículos que manda la lección, voy a leer a partir del versículo 11, donde dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y bueno, y continúa más o menos así. Dios mismo fue el que había instituido. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que ahora Dios le está diciendo no quiero más sacrificios? ¿Será que Él estaba en ese momento aboliendo todos los sacrificios? No, si leemos antes, vemos la descripción que Dios hace del pueblo. En el versículo 4, por ejemplo, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Señor, al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces aquí se describe un pueblo que está desobediente, que se ha rebelado contra Dios, y por eso es que Dios dice: no me sirven los sacrificios. Si su vida no es obediente, no es consecuente, de nada sirven los sacrificios, ¿sí? Y para hacer el contraste con esto, podemos ver en Isaías 56, donde Dios está hablando sobre los extranjeros, ¿sí? Personas que no eran por nacimiento parte del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios les dijo a estos extranjeros que si ellos siguen a Jehová para servirle, si aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, si guardan el día de reposo, o sea, las leyes, si abrazasen su pacto, dice en el versículo 7, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿sí? Entonces, aun que sean personas que no nacieron en el pueblo de Dios, pero Dios dice: si son obedientes, si abrazan mi ley, ¿sí? Si me sirven, entonces yo voy a aceptar los sacrificios. Y aquí ya nos da una idea de que los sacrificios en sí mismos, ¿sí? No tenían valor.
El sacrificio era para que el pecador pudiera, al matar ese animal inocente, ¿sí?, al por su pecado hacer morir a un inocente, tuviese esa conciencia de la malignidad del pecado y de que ese cordero iba a ser Cristo, ¿sí?, y eso operase una transformación en su interior. Si no ocurría esa transformación, entonces los sacrificios eran vanos. Y eso es lo que Dios está tratando de transmitir a su pueblo a través de Isaías. Así es, y es interesante cuando observamos todo el capítulo de Isaías, este pueblo que ofrecía, porque ya hemos mencionado de que el sacrificio fue Dios mismo quien instituyó desde Génesis, sin embargo este pueblo ofrecía, pero Dios dice, estoy hastiado, ¿sí? Estoy hastiado, estoy cansado de la multitud de sus sacrificios. Ahora, Dios no está de hecho hablando del acto en sí, sino de la hipocresía del pueblo. ¿Sabes? Nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo disfrutara de tanta matanza de animales. Porque imagina en aquel tiempo, todos los días el sacerdote haciendo sacrificio. Cordero, buey, palomas, dependiendo cada uno a su pecado, trayendo todos los días, era un matadero. Lo que Dios quería enseñar a su pueblo no era que esos sacrificios, pues, ellos merecerían un lugar seguro o el perdón de Dios o el favor merecido de Dios, como decir, wow, ahora sí, Señor, y hago esto y merezco, ¿no? He hecho esto, y con la misma actitud quizás de Abel. No, lo que Dios quería enseñarles es que justamente de que ellos debían apartarse por completo del pecado. Los versículos 17 de Isaías dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios quería que el pueblo hiciera eso, quisiera justicia. Por más que ellos ofrecían sacrificio, su vida era otra, su testimonio era otro. Dios mismo menciona, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Eso era la actitud del pueblo, eso era el corazón del pueblo. Por más que ellos exteriormente se mostraban como verdaderos creyentes, pero su vida decía otra cosa. Parecía que ellos al ofrecer sacrificios estaban buscando mérito propio, obras propias. Mientras yo doy más sacrificios, pues Dios me va a favorecer a mí. No, jamás Dios enseñó eso. Dios enseñó que aprendieran a hacer el bien, buscaran el juicio, restituyeran al agraviado. Dios siempre quiso que su pueblo fuera un pueblo que practicara la piedad cristiana. Y es por eso que Dios dice de que estoy hastiado de sacrificios, no porque estoy cansado de que me ofrezcáis, sino del espíritu que ustedes tienen. ¿Recuerdan ustedes la historia de Abel y Caín? La ofrenda de Abel fue acepto ante Dios. Pero ¿por qué la ofrenda de Caín no fue acepta? ¿Será que porque Caín, no recordemos la historia, incluso Caín trajo de los mejores, ¿sí?, de la agricultura que él trabajaba, los mejores frutos trajo para ofrecer al Señor? ¿Pero qué había pedido Dios? ¿Los mejores frutos? No, Dios sencillamente había pedido que trajeran un cordero. Y quizás Caín pensaba, pues yo no creo cordero, así que voy a llevar lo mejor de mí. ¿Qué estaba poniendo? Lo que yo hago, Dios pues tiene que aceptarme sí o sí. Tiene que aceptarme a mí. Muchas veces el cristiano pone ese espíritu de Caín. Lo que yo hago, pues Dios tiene que aceptarme. Yo hago esto, pongo dinero, construyo iglesias, formo grupos, pues creo que el Señor tiene que considerarme mi acto. Si tan solamente hacen esas cosas, es por la gracia del Señor. Y muchas veces el pueblo no comprende eso. Y por eso es que Dios dice, ¿no?, que está hastiado, porque ese pueblo está mostrando su hipocresía. No vive lo que él predica. El peor actitud del cristiano es eso, de ser hipócrita. No creer o no vivir lo que predica. ¿Ya está aconteciendo eso contigo? No lo sé. Creo que tú solo eres consciente, pero la historia nos enseña de que la única manera de que el hombre aprenda a hacer el bien, de hacer juicio, es aprendiendo de su Creador. Jesús enseñó el camino por donde nosotros debemos andar, por donde, cómo debemos seguir. Jesús
vino a enseñarse, vino como un sacrificio, vino como un cordero, vino como uno de nosotros para enseñarnos el camino a hacer el bien y hacer justicia. No sé si Micaela quería mencionar también algo. No, sobre Ok. este tema no. El día lunes habla justamente de, citando el libro de Hebreos. Yo gusto mucho del libro de Hebreos porque hay una enseñanza tremenda, especialmente para el pueblo que vive hoy en estos días, donde habla de aquella sangre de toros y de machos cabríos. Yo le recomendaría que comiences a estudiar el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos te va a ayudar a ver de la obra que Dios está haciendo ahora. ¿Y por qué es tan importante eso? Así que yo le animo a que usted ayude a estudiar el libro de Hebreos. Y de paso yo le recomiendo, ya que en el canal portugués, no en el canal hispano, en el canal portugués de IAG está haciendo un estudio del libro de Hebreos, versículo a versículo, por nuestro hermano Silverino, ¿sí? Así que pueda también inscribirse a ese canal y participar, ¿no? Y escuchar lo que él está hablando. El libro de Hebreos es un libro muy interesante. Bien, no voy a hablar mucho del libro de Hebreos, mas sin embargo, este día nos habla del libro de Hebreos capítulo 10, de la sangre de toros y de los machos cabríos. Ahora la pregunta es que ¿qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento? Si esos sacrificios no podían realmente salvar al pecador, entonces ¿cuál era su propósito? ¿Por qué Dios instituyó entonces el sacrificio? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué quería enseñar Dios? Y me gustaría leer Hebreos 10, pero comenzar a partir del versículo 1, porque aquí ya nos da una señal. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí está hablando sobre los sacrificios, ¿sí? Que dice que eran una sombra de los bienes venideros. Entonces, estos sacrificios en sí mismos no podían, dice, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo el sistema sacrificial era apuntar hacia el Cordero, hacia Cristo, el verdadero Mesías, el Cordero que iba a dar su vida por nosotros. Y sigue diciendo, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si los sacrificios de animales pudiesen perfeccionar, hacer perfecto al hombre, una vez que lo hiciera, listo, ya no tendría. Sin embargo, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Todo eso apuntaba hacia Cristo. Y si la persona al hacer sacrificio no manifestaba fe en el Mesías, sí, que iba a venir y que Él que iba a hacer el verdadero sacrificio, no tenían sentido estos sacrificios si la persona no comprendía el símbolo. Si a través de eso, del sacrificio del animal, no veía a Cristo y también sentía el dolor por su pecado y había esa transformación. Amén. A través de la escritura nosotros vemos símbolos y sombras, conocido también como el evangelio en figuras y símbolos, ¿no? Todo lo que se dio en el santuario, todo aquellas leyes, como se debían proceder. Mira lo que dice el libro Mensajes Selectos, tomo 1, donde dice que los símbolos y las sombras del servicio de sacrificio, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. ¿Qué es lo que dio a entender los símbolos y sombras
al pueblo de Israel de los sacrificios, dices, dieron una visión velada y borrosa acerca de la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalan a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando en la muerte de Cristo el símbolo se encontraba con lo simbolizado, o el tipo se encontraba con el antitipo, ¿no? Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. La razón por la que se dio justamente el sistema de sacrificios instituido desde el Edén, después ampliado en tiempos de Moisés, es justamente por aquella transgresión. La Biblia aclara, la paga de pecado era muerte. Como menciona 1 Juan capítulo 3, la paga de pecado era muerte. Sin embargo, cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, ellos no murieron. ¿Por qué razón? Porque el Cordero había sido inmolado desde la fundación del mundo. Cuando ellos pecaron, ahora, esa paga, ¿sí? Se puede decir, esa paga de la muerte que el hombre merecía fue puesta sobre la cabeza del Hijo de Dios. Porque Dios o la deidad, como dice el capítulo 1 de Efesios, lean capítulo 1 de Efesios, donde Dios ya hizo aquella provisión para la humanidad. Nosotros conocemos como el pacto eterno. Dios hizo un pacto, la deidad hizo un pacto de cómo proceder cuando el hombre fracasaba. Así que en cumplimiento de ese pacto se puso en acción el sistema de sacrificios. La muerte que el hombre merecía, Dios tomó su lugar. ¿Para qué? Para mostrar de que la ley realmente era tan sagrada y no se le podía romper o quebrar aquel mandamiento. Y la justicia tenía que ser aplicado tal cual es. Y como el hombre no guardó aquel mandato simple, que en la lección anterior se mencionó, de no comer, el hombre no podía guardar. El libro de Romanos nos menciona de que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron. No hay ni uno que puede guardar. Y capítulo 8 de Romanos también nos menciona de que por esto Dios envió a su Hijo, Cristo, por cuanto no podían ellos guardar la ley, y Él envió ¿a quién? A Cristo. Y Dios dio aquel sistema de sacrificios para que el hombre aprendiera de que al final el verdadero cordero, que esos corderos que estaban representando, que eran corderos reales, al final vendría el cordero verdadero, que era Cristo, a poner fin, a salvar a la humanidad, a pagar la culpa de la humanidad entera. Y que el hombre únicamente podía ser acepto en el amado, ¿sí? Acepto en el amado, nuevamente reconciliarse con su Creador por la fe, aceptando su sacrificio únicamente podía ser acepto. Ahora, por más que Dios dio aquella, en tiempos de Moisés, la ley para que el hombre lo obedeciera, el hombre nunca lo guardó, nunca lo pudo, porque no hay fuerza o poder en el ser humano para guardar aquella ley. Es únicamente por fe, a través de Cristo, el hombre se hace participante o guardador de aquella ley. Por eso es que en la Biblia nosotros encontramos en capítulo 3 de 2 de Corintios que la ley se dio como el ministerio de muerte, ¿sí? Como un ministerio de muerte se dio. Y la ley se introdujo justamente para que el pecado abundase, como menciona el libro de Gálatas, para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, dice la Escritura, sobreabundó la gracia. Así que vemos de que por más que esos símbolos de toros, de corderos, prefiguraban a Cristo, todos esos símbolos no podían quitar el pecado del mundo. No podían. Únicamente la sangre de Cristo podía quitar el pecado. Sin la sangre de Cristo, el hombre estaba perdido. Exacto. Así que eso es lo que nos enseña ese día acerca Quisiera leer un pedazo del comentario de Elena de White de la lección, que justamente habla sobre eso y que ese plan de salvación desde Adán, o sea, Adán cuando él ya comprendía que el cordero simbolizaba a Cristo, dice que él se maravilló de la bondad de Dios al proporcionar tal rescate.
Dice, mediante el establecimiento de un sistema simbólico de sacrificios y ofrendas, la muerte de Cristo había de estar siempre delante del hombre culpable, para que pudiera comprender mejor la naturaleza del pecado, los resultados de la transgresión y el mérito de la ofrenda divina. Si no hubiese habido pecado, el hombre no hubiera conocido nunca la muerte, pero en la víctima inocente, sacrificada por su propia mano, contemplaba los frutos del pecado, la muerte del Hijo de Dios en su lugar. Veía el carácter inmutable de la ley que ha transgredido y, confesando su pecado, confía en los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el objetivo de Dios y desde Adán se comprendía ese simbolismo. No es que el pueblo de Israel estaba a ciegas en que el Cordero representaba al Mesías, solo que ese conocimiento lamentablemente se fue perdiendo. Y cuanto más sacrificios hacían, en vez de tener conciencia del pecado, lo hacían como automáticamente. Ya no se tenía ese pensamiento de que ese animal está muriendo por mi culpa y en realidad representa al Hijo de Dios que va a morir por mi pecado. Y eso es lo que hoy en día también nosotros debemos tener siempre en mente, el gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros y que cada vez que pecamos, de cierta forma lo estamos sacrificando nuevamente. Sabes, es como aquel pueblo cuando ofrecía sacrificio, ya no sentía un dolor del pecado. Quizás muchas veces pensaban, bueno, si me equivoco a la próxima, si cometo un pecado, pues traigo otra vez cordero. Así que ya no había ese sentimiento de culpa, de dolor, sino simplemente ofrecer porque con esto se soluciona. Sabes, el hombre muchas veces llega a esa experiencia. Yo no sé si usted puede estar pasando esa experiencia, pero cuando comienzas a acariciar un pecado, la primera vez cuando te das cuenta que cometiste el pecado, hay un sentimiento de culpa. La conciencia te golpea y dice que estás en problemas con tu Creador. Pero después que te arrepientes y estás en paz con el Señor y en la siguiente acontece otra vez la misma situación, como que ya no tienes el deseo de orar al Señor en ese momento. Y cuando repites vez tras vez, el corazón se endurece, tú no sientes más la necesidad de creer. Ese mismo sentimiento se volvía en la experiencia de los israelitas, ya que ya no sentían al ver el Cordero derramar su sangre, ya no sentían un dolor por el pecado, sino sencillamente, bueno, fracaso a la siguiente, traigo otro. Y la experiencia del cristiano hoy también es así. Con el pecado nunca se juega. Dios es misericordioso, sabemos todos. Y Dios nos puede dar segundas oportunidades, pero mientras más transgredes, mientras más continúas en un pecado que acaricias, el Espíritu Santo se va a ir retirando de ti. El pueblo de antaño no entendió lo sagrado que es, ¿sí? lo profundo que es acerca de todo ese sistema sacrificial. Ellos no comprendieron la profundidad. Y mira dónde quedaron. El pueblo ha sido rechazado. Cuando aquel velo se rasgó en dos, Dios dijo, pongo fin al sistema de sacrificios. Y el pueblo, después de unos años, fue destituido de ser una nación escogida. La historia puede repetirse con nosotros. Mas tenemos la historia, por eso tenemos la historia bíblica, para no volverlo a repetirlo. Si estudiamos la Biblia, que Cristo es el único Cordero que quita el pecado del mundo, entonces usted necesita creer en aquella declaración. Y aquella declaración tiene poder para quitar y limpiarnos nuestros pecados de todas nuestras conciencias. Es el poder de la palabra del Señor lo que transforma. Así que usted hoy necesita tomar esa elección. Que el único que quita el pecado del mundo es el Cordero de Dios. Bien, pasando al siguiente día, que es el día martes, continuamos aún con esta figura del Cordero, mas sin embargo ahora nos retrocedemos al tiempo, donde fue instituido el Cordero Pascual. ¿Sí? Aquellos que no están recordando la historia, el Cordero Pascual fue justamente instituido antes de sacar al pueblo Israel
de Egipto, Dios dijo que apartaran este cordero pascual. Bien, no voy a hablar mucho, creo que Micaela también va a hablar. La pregunta es, ¿qué nos enseñan esos textos acerca de Jesús como un sacrificio pascual, ¿no? Sabemos que cordero representa a Cristo. Ahora este cordero pascual, ¿no? ¿Cómo representa a Cristo? ¿Y qué significa eso para cada uno de nosotros? Bueno, como dijiste, la Pascua fue instituida antes de que el pueblo saliera de Egipto y iba a ser un recordatorio perpetuo de esa liberación de Egipto. Ahora, Egipto representa el pecado. Entonces, la Pascua no solo iba a ser un recordatorio del libramiento del pueblo de Egipto, sino que también sería un tipo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, que a través de su muerte nos iba a libertar del pecado. Entonces, la Pascua une esos dos eventos, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que representa la liberación del Israel espiritual por Cristo del pecado. Y también hablando del Cordero Pascual, dice que, bueno, hay ciertas especificaciones, ¿no? De cómo debía ser el Cordero. Dice que debía ser perfecto, sin ningún defecto, no podía ser ni cojo, ni manco, nada. Tenía que ser perfecto. Y vemos cómo Cristo cumplió cada uno de esos detalles. También que ningún hueso podía ser quebrado. Y así Cristo fue una ofrenda perfecta, dice el ministerio de curación. En lo físico como en lo espiritual fue su símbolo el Cordero, víctima expiatoria, sin mancha y sin contaminación. Tanto en su cuerpo como en su alma fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto para cada uno de nosotros? Y bueno, entender que la muerte de Cristo es nuestro único medio de salvación y que así como Él vivió una vida de obediencia, fue una ofrenda perfecta, Él también nos quiere ofrecer eso a nosotros, nos ofrece su justicia para que en Cristo y a través de Él nosotros también podamos vivir una vida perfecta conforme obedientes a la voluntad de Dios. Amén. Encontramos esta historia muy interesante, creo que lo mencionaste muy bien, y es llamativo aquella institución de la Pascua, ¿no? Porque después de la Pascua no solo Dios instituyó la Pascua, sino que después de ahí venían unos 7 días de panes de ácimo, y el segundo día era representado también de traer las gavillas, ¿sí? Las gavillas, la fiesta, las primicias, conocido también. Y lo interesante es que todo eso, lo que Dios instituyó, debía ser recordado año tras año. Y eso era para la enseñanza del pueblo de Israel. Deseado de todas las gentes, página 57, dice, todas las ceremonias de las fiestas eran figuras de la obra de Cristo. Todas eran figuras de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención que la Pascua estaba destinada a rememorar. Y recordemos que hoy Cristo también es nuestra Pascua, de manera que debería ser aquella lección objetiva de la redención del yugo del pecado. Así como fue para Israel una lección objetiva de la liberación del yugo egipcio. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias también representaban al Salvador. Todas esas figuras y símbolos representaban a la obra redentora de Cristo. Hoy sabemos que todas aquellas prácticas que el pueblo de Israel hacía, especialmente en la Pascua, hoy ya no se celebran. Porque cuando Cristo murió, todo ese sistema sacrificial acabó. Más sin embargo, mencioné de que ahora Cristo es nuestra Pascua.
ahora nosotros deberíamos presentarnos ante Cristo como instrumentos a ser usados en sus manos para dar conocimiento a nación, pueblo, muchedumbre de los beneficios de su sacrificio. Tenemos un papel importante como pueblo de Dios escogido para estos últimos días de dar a conocer de lo que Cristo ahora hace justamente en el santuario celestial. Porque aquellas que apuntaban al verdadero Cristo o Cordero Pascual, que era Cristo, ahora es Cristo en persona. Ya no estamos en figuras. Ahora podemos dirigirnos a Cristo personalmente entrando en el santuario celestial. Amén. Sin más que decir eso, hablemos ahora un poco acerca de esta escena. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo? Todo el templo fue destruido por Babilonia. Ujú. Y algunos profetas habían profetizado que el segundo templo que se levantaría sería más glorioso. brillante, ¿sí? Más asombroso, Más glorioso. más glorioso, sí, esa es la palabra que estaba buscando. Mas, sin embargo, cuando el pueblo regresó de la cautividad, tanto por Esdras y Nehemías, ellos nunca vieron cumplirse aquellas profecías que algunos profetas habían profetizado que ese segundo templo sería más glorioso o más brillante, especialmente profetizado por Ageo. Ahora, interesante es que si lo que profetizó Ageo de que sería más brillante aquel templo, entonces, ¿qué significaba aquella profecía que él estaba profetizando, no? Y me gustaría leer aquí en Ageo capítulo 2, a partir del versículo 7. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y bueno, y aquí este versículo nos responde, porque justamente esa gloria que iba a tener el segundo templo está relacionada al deseado de todas las naciones, que es Cristo. Y aquí, por lo menos en mi Biblia, deseado está con mayúscula. Entonces, claramente se refiere a Cristo, porque el primer templo, cuando él fue construido, recordemos, la gloria de Dios llenó, ¿sí?, todo el templo, tanto que los sacerdotes no pudieron permanecer allí dentro. Ahora, en la segunda fue el propio Dios hecho carne que estuvo ahí en el templo. Por eso es que el segundo templo iba a ser más glorioso, por la presencia de Dios hecho carne en él. Así es, y de hecho, ellos cuando vieron el segundo templo, la conmemoración o la inauguración se podría decir, dice, no se parecía en nada al primer templo. El primer templo cuando fue escogido fue al menos ¿no?, con la presencia de Dios, con aquel nube, incienso, con la gloria del Señor, donde estaba incluso el arca del pacto fue colocada. Pero en el segundo templo no había esa cosa. Cuando fue construido, hasta el relato bíblico dice que muchos lloraban. ¿Por qué? Me imagino que aquellos que vieron el primero y ahora estaban viendo el segundo, claro, lloraban de tristeza porque no era lo mismo. Sin embargo, por la presencia de Jesús fue más glorioso. Y así es. Y es interesante en esa escena porque aparentemente aquella profecía no fue cumplida en su tiempo, pero cuando la profecía se cumplió, los hombres no lo reconocieron al verdadero templo que era Cristo. Y es más, cuando Cristo nació en el libro de Mateo, capítulo 1, habla de que ese nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y es interesante aquella declaración porque Dios no quiere estar, por más que Él es el Dios, su creador, Él no quiere estar lejos de sus criaturas. Lo que Él siempre ha intentado a través de las edades es estar junto o en medio de sus criaturas. Por eso es que incluso Él mandó, por más que el pecado hizo esa separación, Dios siempre se comunicaba, pero Dios no gusta estar lejos de sus criaturas. Por eso Él dijo, mandó construir el tabernáculo en medio de su pueblo para estar junto, para tener una relación con su pueblo, para que ellos
apreciaran y comprendieran de cuál era el verdadero carácter de Dios, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios de misericordia. Y ese carácter que se había mencionado, se cumplió todo eso en Cristo, cuando Él vino a morar con su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros, que era Jesús, que vino a revelar el verdadero carácter del Padre. Dice que Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Y en su oración por sus discípulos dice que yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad. Y aún así, aquel pueblo que profesaba acerca del nombre de Dios no le conoció. Y es por eso que nosotros encontramos a través de las escrituras de que Dios gusta tener cercanía de su criatura, gusta tener un relacionamiento más íntimo con su creación. Mas, sin embargo, el hombre no supo apreciar aquel verdadero templo que vino a esta tierra a mostrar el verdadero carácter de su Padre. Sin embargo, hoy nosotros conocemos a través de la historia que aquella profecía de Ageo se cumplió en la primera venida de Cristo. La pregunta es, ¿Cristo realmente para ti representa el templo más glorioso en tu vida? ¿O aún estás pensando de que vas a aceptar aún en el futuro, de que aún no tiene mucho significado ese Cristo de la Biblia en tu vida? Hay decisiones que el ser humano necesita tomar, y más que tomar decisiones, las decisiones tienen que ser tomadas por el conocimiento. Sin un conocimiento, el hombre lo único que cuando toma decisiones son decisiones equivocadas. Ujú. Por eso es que Dios siempre nos insta a escudriñar las escrituras, porque en ellas están escritas, ¿no?, acerca de Él. Las escrituras revelan acerca de que quién es Dios y quién es Cristo, para que podamos apreciar aquel verdadero templo, el verdadero tabernáculo que es Cristo, su belleza de su carácter, tal cual es. No sé si quería mencionar algo también. Sí, algo interesante es que cuando Jesús vino a este mundo a morar con nosotros, dice que Jesús vino a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Ujú. Y esto es muy interesante. Dice, no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Por eso que ahí en el versículo que leímos al principio, el de Apocalipsis 5, donde dice que todos cantan, digno es el Cordero, y todos cantan, tanto los seres como los ángeles, si uno va entendiendo. ¿Y por qué los ángeles? Porque los ángeles dice que también dice, van a hallar en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Entonces, este plan de redención no solo incluye a este mundo, a nosotros, sino que en el contexto del gran conflicto también la redención fue para los mundos no caídos. Interesante punto que mencionaste de que Dios vino, o Jesús vino a revelar no solo a la humanidad el verdadero Ujú, carácter de Dios, sino también a los ángeles. Y justamente, o sea, Dios es tan misericordioso, ¿no? Muchas veces nosotros vemos o nos centramos más en la obra que Cristo hizo por la humanidad. Pero ujú. la realidad es que hay grandes principios que están en juego. Es una batalla, eh, un conflicto del universo, ¿sí? Que se ha estado llevando por siglos desde antes de la creación del mundo.
entre Satanás y Cristo. Y este conflicto aún no ha quedado resuelto, aún no ha terminado, Satanás aún no ha sido eliminado, mas nosotros sabemos que va a ser eliminado al final. Pero aún estamos en esta batalla y la Biblia nos enseña que va a acabar. Sabemos quién va a ser el victorioso y no podríamos, o sea, a veces digo, no, necesitamos nosotros pensar en lo que realmente costó al Dios del cielo de dar a su Hijo. ¿Y por qué? Porque Él ama. O sea, yo sé que las palabras no pueden expresar de manera más profunda y amplia de lo que es el amor de Dios. Tan solamente piensen en aquella imagen, ¿no?, de Mateo 1:28, si no me equivoco, Dios con nosotros. El motivo de estar Dios con seres humanos que le rechazan continuamente y aún morir por la raza humana. Ese es Dios. Si su palabra dice que Él es amor, vino a revelar lo que realmente es. Aunque Satanás le diga lo contrario, no, Dios no es amor. Si su palabra dice que Él es justicia y juicio, vino a revelar eso. Así que consideremos eso todos los días en nuestro pensamiento. Dios quiere estar conmigo. Dios quiere vivir conmigo. Y Él murió por mí. Hay una cita que algunas veces, ya lo hemos mencionado en las lecciones de escuela sabática, de que deberíamos reflexionar, voy a parafrasearlo, especialmente en las últimas escenas de Cristo Jesús, desde el Getsemaní hasta la cruz. Y déjame decirle que su pensamiento va a cambiar, va a ser algo natural, porque Dios va a colocar en su corazón de odiar el pecado y de manera casi natural tú vas a ser transformado cada vez más y más a la semejanza de Cristo. Contempla aquella escena. Y al contemplar aquella escena del sufrimiento de Cristo en las últimas escenas, va a cambiar tu vida. Considera eso. Dios quiere estar con nosotros. El último día, al principio mencionamos acerca de Apocalipsis 4 y 5, y el último día justamente nos habla de estos dos capítulos. Son dos escenas que se nos muestra en Apocalipsis. Inclusive no solo está en el Apocalipsis, está en Ezequiel capítulo 1, está en Isaías capítulo 6. Y vemos en esas escenas cosas muy interesantes. Vemos descripciones e inclusive los seres que están ahí, la manera en que cómo ellos actúan, dan una enseñanza muy profunda acerca de que cómo es realmente la veneración, el respeto, la adoración que le deben a su Creador. Así que, bueno, ¿qué elementos entonces nosotros podemos sacar acerca de las visiones tanto que tuvo Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 6 y Juan, en Apocalipsis capítulo 4? Y veamos ¿no?, qué acontecimientos o orden de acontecimientos encontramos y qué verdad podemos destacar acerca de estas visiones que estos profetas tuvieron. Voy a comenzar con la visión de Isaías. Como bien mencionaste, se le da una visión del trono de Dios, ¿sí? Y el versículo 2 va describiendo, ¿no? El 1, que vi al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esta es una de las similitudes, ¿no?, con Apocalipsis, que también Juan ve el trono, ve ángeles rodeando, y ¿qué dicen los seres que están ahí rodeando el trono? Santo, Santo, Santo. Entonces, vemos que en ambas escenas los profetas ven el trono de Dios y seres alrededor adorando, ¿sí? Y aquí es interesante que Isaías sigue diciendo, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí,
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, primero Isaías contempla la grandeza de Dios y ¿qué dice? ¿Cómo se ve ahora él mismo? Dice, ay de mí, ¿sí? Porque he visto a Dios. Dice, soy hombre muerto. Y esto nos deja una importante lección, que es solo cuando percibimos la grandiosidad de Dios, ¿sí? Es cuando vamos a ver realmente nuestra condición de pecadores. Cuando contemplamos a Dios, y ahora lo voy a unir con lo que recién Ronald dijo, de contemplar a Cristo, cuando vemos a Cristo, estudiamos su vida, las últimas escenas, toda su vida, recién ahí comprendemos realmente cuán pecadores somos. Y es ahí donde debemos caer a sus pies, porque mientras creamos que, no soy tan malo, no, yo no mato, no robo, la gran mayoría nos creemos justos a nuestros propios ojos. Pero aquí hay esta lección de que necesitamos contemplar más a Cristo y ver nuestra verdadera condición. Porque la palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno. Nuestra naturaleza, dice la Escritura también, es demasiado perversa. Tenemos que tomar esa conciencia de lo que realmente somos para rendirnos a los pies de Cristo. Amén. Y es muy interesante ver en esas dos visiones que ellos tuvieron, incluyendo a Ezequiel, que cuando vieron el trono de Dios, esos hombres, dice, cayeron. Ezequiel, por ejemplo, cayó postrado sobre su rostro. Y Isaías exclamó, ay, que soy muerto porque he visto al Creador. O sea, imagínate, cuando tú ves, yo sé que nosotros nunca hemos visto la verdadera santidad de Dios o la gloria de Dios, porque si veríamos, seríamos destruidos inmediatamente. Isaías exclamó de que ahora soy muerto, pero no fue muerto, porque Dios lo devolvió el valor, la fuerza. Ahora, me gustó la parte que mencionaste que dice que únicamente cuando contemplamos a la santidad de Dios empezaremos a aprender, empezaremos a comprender nuestra verdadera condición. Si no vemos a Cristo en su santidad y no somos confrontados directamente con Él, nunca podremos apreciar lo santo que es Él. Si los ángeles, que son tan santos que nosotros, se inclinan, adoran, colocan sus coronas y mencionan santo, santo y santo y santo, y aún cubren sus rostros con sus alas los querubines. Y nosotros, muchas veces nosotros no tenemos ese sentimiento de temor, reverencia, pero si quieres tener ese sentimiento de temor y reverencia, tienes que conocer a Cristo en su verdadera santidad. Necesitas conocer al Dios de la Biblia, porque muchas veces estamos engañándonos a nosotros mismos, creyendo ser conocedores, pero cuando nuestra realidad, nuestra vida revela una cosa muy diferente de lo que realmente deberíamos ser como verdaderos cristianos. Necesitamos ser cristianos prácticos, necesitamos hacer de la Biblia, o que los principios de la Biblia puedan regir mi vida, nuestra vida. Necesitamos que esos principios sean parte de nosotros, para que el mundo crea que realmente hemos pasado tiempo con el Creador, con Cristo. Necesitamos esa experiencia, necesitamos confrontarnos con la verdadera santidad de Cristo, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie o ninguno verá al Señor. Necesitamos esa santidad, necesitamos confrontarnos con la santidad para ver nuestra verdadera condición. Porque cuando Cristo venga, Él no va a venir lamentablemente es lo que se enseña hoy en día, ¿no? Cuando Cristo venga por segunda vez, te va a transformar de lo incorruptible. Lo que Dios va a transformar no es tu carácter cuando Él venga por segunda vez. No va a ser tu carácter. Lo que Él va a transformar, que lo incorruptible, es
este cuerpo que tengo, lo mortal para lo inmortal. Eso es lo que Cristo va a transformar. Pero el carácter tiene que ser transformado ahora. Y adivina qué, las mejores herramientas que tenemos para desarrollar el buen carácter son las dificultades, son las pruebas. ¿Quieres desarrollar tu carácter? Bien, tienes las herramientas ya. Sin santidad nadie verá al Señor. Si queremos comprender la santidad, necesitamos confrontarnos directamente con el carácter de Dios. Esa es la única manera de que nosotros podamos reconocer de que cuánto nos falta para poder encontrarnos con el Señor cuando Él vuelva por segunda vez. No sé si querías mencionar últimas palabras. Solo quisiera leer el último párrafo de la lección, donde dice que la cruz, por lo tanto, debería mostrarnos dos cosas: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Me pareció interesante recalcar estas dos cosas que la cruz nos revela. ¿Sí? El amor de Dios y el tamaño sacrificio que se debió hacer por nuestro pecado. Que podamos pensar en eso cuando seamos tentados, ¿sí? Que podamos pedirle ayuda al Señor de que para vencer esa tentación, para no pecar y no crucificar de nuevo a nuestro Salvador. Amén. Vayamos a la Biblia. Y estoy seguro que Dios nos revelará las condiciones de que cómo debemos estar preparados cuando Él vuelva. Y vistámonos, como dice Pablo, vistámonos con coraza de justicia. Vistámonos de toda la armadura para resistir al enemigo. Y Dios nos guardará, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Que el Señor le pueda bendecir durante esta semana y no se olvide de estudiar la Biblia. Vivimos en tiempos cada vez muy difíciles. Nuestra vida no es comprada. Podemos despertarnos hoy con vida y mañana no despertarnos nunca más. Necesitamos estar preparados. Y esto es cosa seria, no es cosa liviana. Nadie debería tomarlo a la ligera. Debería tomárselo muy en serio, porque su vida está en juego. Dios lo guarde. IAG, juntos avanzaremos.